Buenos días a todos, soy Giacomo Navone, soy el creador del curso Genius, el primer curso internacional que imparte un método de estudio personalizado. Bienvenidos a todos, soy Giacomo Navone, soy el creador del curso Genius y estoy aquí para hablar de método de estudio. Muchas veces hay personas que me preguntan qué es exactamente un método de estudio y por qué es tan importante. Entonces quiero contestar a esta pregunta haciendo entender a las personas que todo el mundo tiene un método de estudio, porque la verdad es que todo el mundo, más o menos, ¿vale? Al menos aquí en España, ha estudiado. Entonces tú tienes un método de estudio. El tema aquí es si tu método de estudio es eficaz o no, y si es realmente importante tener un método de estudio eficaz. Y la respuesta obviamente a esta última pregunta es sí, es muy importante, y te has dado cuenta probablemente de esto cuando has cambiado de ciclo de estudio. Cuando has acabado la selectividad, cuando has acabado el bachillerato, por ejemplo, y has pasado a la universidad, quizás te has apuntado a Derecho, a Medicina, a Economía, no lo sé, a algo, y has intentado enfrentarte con la universidad con el mismo método de estudio que tenías antes. Mediamente, ¿cuál es el método de estudio de la secundaria? Esto ya lo explico en el primer podcast, en el primer vídeo de esta serie, donde hablo de qué es el curso Genius. Explico que todo el mundo mediamente, hasta el empiezo de la universidad, y la mayoría de las personas durante toda la universidad, estudia con el clásico método que nos enseñan en la primaria, leer y repetir. Dos fases clásicas: leo un texto y luego repetir. Entiendo no solo repetir en voz alta, entiendo también repetir mentalmente, o repetir la lectura, o sea, leer más veces un texto, o subrayar y leer otra vez simplemente lo que he subrayado, o escribir en un esquema. O sea, volver varias veces sobre una información hasta que no entre en tu mente. El problema ¿cuál es? Que este método de estudio va bien, pero es ineficaz para un estudio y una carrera universitaria difícil, o larga, o con textos muy grandes y con exámenes de textos de más de 100, 200, 500, 1000 páginas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hago la secundaria, normalmente este método no es perfecto, pero puede funcionar. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar 20 páginas o 30 páginas para mañana o para pasado mañana. Entonces, en un día me pongo ahí, leo estas 30 páginas, la leo 2, 3, 4 veces, la repito 1, 2, 3 veces, depende de cuál era el método en tu método, obviamente, ¿ok? Y luego voy ahí y apruebo la interrogación o el pequeño examen o el parcial y va todo bien. Y pasan 3 meses, 4 meses, 6 meses, no me acuerdo perfectamente lo que he estudiado, no sabría sacar la misma nota de aquel día, pero al final nada grave. Luego llega en tu vida la selectividad, y la selectividad es la primera referencia del hecho que este método de estudio no funciona muy bien, porque llego a mayo, tengo 3 semanas de pausa y tengo que volver a repasar, en teoría, todo lo que he estudiado en los últimos 7, 8, 9 meses. ¿Y la verdad cuál es? La verdad es que no tengo tan claro en mi mente lo que he estudiado en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces vuelvo atrás y a veces no tengo que repasar, tengo que volver a estudiar. ¿Por qué? Porque he perdido muchas informaciones. Y volver a estudiar tantas cosas no es posible, porque repetir o leer varias veces, pasar varias veces sobre un concepto es muy largo como empeño. Entonces tenemos que entender un par de cosas. La primera es que el método de la secundaria no va bien para la universidad. Segundo, que el método de estudio no está hecho por 2 fases, leer y repetir, está hecho por 6 fases. Aproximación al estudio, lectura, comprensión, organización, recuerdo, exposición. Cada una de estas fases necesitan de empeño, de focus, de estrategias, de técnicas y de una personalización para renderlas perfectas para ti. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la primera cosa que tendrías que hacer hoy es darte cuenta si el método de estudio que estás utilizando funciona o no funciona. En los próximos podcasts o vídeos te explicaré cuáles son los puntos de cada una de estas 6 fases. Pero en este momento quiero decirte que puedes verificar en un segundo si el método de estudio que estás utilizando funciona realmente. Un método de estudio personalizado eficaz para ti, no eficaz en general, porque uno de los errores más comunes es que yo estudio como mi amigo que obtiene resultados, o estudio como mi madre que obtenía resultados, o estudio como mi padre que obtenía resultados y me ha dicho que se estudia así, o estudio como mi profesor me explicó
y explicó a toda mi clase, a todo mi grupo, explicaron la misma estrategia. Seguro que a la mayoría de aquellas personas no le funciona aquel método de estudio, porque somos personas diferentes. Entonces, el error más grande es coger el método de estudio de otro y intentar aplicarlo, porque es como jugar a la lotería. ¿Quién sabe si el método de estudio de tu madre es perfecto para ti? En la mayoría de los casos no es así. Entonces, el primer error es intentar, ¿sabes?, utilizar el método de estudio de un otro porque a aquella persona le funciona. Realmente aquí el tema es que somos todas personas diferentes, necesitamos pequeños cambios diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? Esto vale por nuestro cuerpo, por nuestra mente. Por nuestro cuerpo vale porque, claro, la misma alimentación no lleva a todo el mundo al mismo resultado, ¿vale? Si comemos igual, no engordamos igual o no adelgazamos igual. Si vamos al gimnasio y entrenamos igual, nuestro cuerpo no reacciona exactamente igual porque somos dos personas diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tú tienes que entender realmente si el método de estudio que estás utilizando funciona para ti. ¿Cómo lo hacemos? En un segundo. Contesta estas preguntas. Un método de estudio perfecto para ti tiene que darte estos resultados. Aprobar todos los exámenes. Y uno dice, claro, si yo apruebo todos los exámenes y quizás tengo también la nota que quiero, mi método de estudio es perfecto para mí. No, no es verdad, porque un método de estudio que te permite de aprobar los exámenes y de sacar buenas notas, que pero al mismo tiempo te quita la vida, o sea, te impide de dedicarte a tus pasiones, de dedicarte a trabajar, de dedicarte al deporte, no es realmente un buen método de estudio. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, un método de estudio perfecto para ti te permite de aprobar los exámenes sin estrés, rápidamente, sin estrés y con la nota que quieres. Luego, te permite de dedicarte a otras cosas mientras estudias, de vivir la vida. Quinto, te permite de recordar todas estas informaciones a largo plazo. Si después de un año no puedo utilizar aquella información, tu método de estudio no funciona. Sexto, me permite de, durante mi fase de estudio, dedicarme a mejorar mi currículum, a aprender un idioma extranjero, o sea, a estudiar también otras cosas y a hacer experiencias, por ejemplo, laborales, más respecto a estudiar simplemente en la universidad. Último, me gusta estudiar. Tengo ganas de estudiar. Si tengo un buen método de estudio, tendré ganas de estudiar. Esto lo sé que parece imposible, pero la verdad es que un método de estudio eficaz te da estas 7 cosas. Si el método de estudio que estás utilizando ahora no te da esto, es porque o estás utilizando el método de estudio de la secundaria y no va bien, o estás utilizando el método de estudio de otra persona y no está funcionando para ti, o hay un empeño por tu parte en aplicar todas las 6 fases que te explicaré en los próximos podcasts o en los próximos vídeos, pero la verdad es que no estás entendiendo perfectamente cómo perfeccionarlo con tus características. Entonces tienes realmente que esforzarte en entender cómo hacerlo. Mi consejo, si has contestado que no o te has dado cuenta que algunas de estas cosas, de estas 7 cosas que acabo de decirte, tu método de estudio no te les da, mi consejo es de seguir escuchando estos podcasts hasta el último y luego de pasar a nuestro podcast, a mi podcast Éxito Universitario. Es un podcast de muchísimos capítulos que he grabado con todos los instructores del curso Genius en España, donde damos consejos concretos para ayudarte a mejorar tu método y mejorar tus resultados en el estudio. Es totalmente gratuito, pero antes de ir ahí, te aconsejo de acabar este listado realmente para entender un poco en cada fase qué hay y cuánto es importante y por qué es importante dedicar un poco de tiempo a cada una de estas fases.